Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a nuestro discipulado de este día jueves. De nuevo, para nosotros es un privilegio el poder reunirnos ahora, pues de esta manera. No podemos hacerlo de forma presencial, pero sin duda alguna es el Señor el que ha estado moviendo todo lo que ha estado sucediendo para que su evangelio sea expandido. Así que desde acá te enviamos un saludo y pues un abrazo virtual, como decimos ahora, ¿verdad? Amén, esa es la nueva modalidad. Amén. Y siempre es una bendición el poder estar con ustedes y el que compartamos juntos nuestro discipulado. Es de mucho gozo para nosotros cuando se nos acerca el día de nuestro discipulado, porque es una oportunidad que el Señor nos da para seguir siendo transformados. Así que sé bienvenido a este espacio. Amén, gloria al Señor. Y pues ya estamos ansiosos por comenzar nuestro discipulado. Y pues si tú tienes un manual de transformación, hoy nos corresponde ver la lección número 12. Así que juntos vamos a abrirlo y está en la página número 35. El nombre de esta lección es el matrimonio y la familia. Es bien interesante este tema, tiene tanto del Señor. De hecho, cada vez que vemos esta lección, nos damos cuenta de lo importante que es conocer el diseño del Señor para el matrimonio, ya que tantas personas en el mundo tienen un concepto equivocado del matrimonio. Mucho de ello se debe a las experiencias malas que han tenido dentro del matrimonio, pero hoy vamos a estar saliendo de muchas dudas y obteniendo gran revelación para que conozcamos juntos el diseño de esto que el Señor ha establecido. Amén, y es que se ven tantos diseños en el mundo, ¿verdad? Pero hay un solo diseño establecido por el Señor. Amén. O sea, el ser humano ha hecho sus propios diseños y mete hasta las leyes y muchas cosas a relucir, ¿verdad? Que pueden estar avalando cosas por las cuales no están avaladas por el Señor. Amén. Pero qué hermoso es que a través de esta enseñanza y de las demás que vendrán más adelante, podremos nosotros ver el diseño original del Señor acerca de la familia. Amén. Y asimismo pues ponerlo en práctica, ¿verdad? Correcto. Y que nuestras familias sean un modelo a seguir. Como nos dicen acá nuestras preguntas para reflexionar, quisiera que las escuches. Dice así la número 1. ¿Cuál es el modelo de familia que Dios quiere? Esa es la número 1. La número 2 nos dice, ¿son una pareja de acuerdo al propósito de Dios? Y la número 3, ¿será tu familia un modelo a seguir? Qué reto tan grande tienen estas preguntas para reflexionar. Pareciera que estas preguntas no tuvieran nada de verdadero y todo fuera imposible, ¿verdad? Pero por eso es importante que hoy prestemos juntos atención para que el Señor nos revele la veracidad de cada pregunta, Amén. Pero sobre todo las respuestas que el Señor tiene para nosotros en esta oportunidad. Vayamos juntos a la Escritura y vamos a Efesios capítulo 5 y versículo 31. Nos dice la palabra del Señor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sin duda alguna este versículo nos está hablando del matrimonio. Nos habla que los dos serán una sola carne. No está hablando de otra cosa. Es muy claro, es muy explícito cuando nos muestra que es del matrimonio del que está hablando. Hay tanto que decir, ¿verdad? Pero nos habla de un hombre y nos habla de una mujer. Y nos habla también de cómo el hombre dejará, dice padre y madre, hablando del seno familiar, para formar su propia familia en un matrimonio. Así que vayamos juntos hoy a continuar con el contenido de nuestra lección. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que el matrimonio, nos dice acá, tiene su significado y vamos a ver como 3 puntos, ¿verdad?, acerca de lo qué significa el matrimonio, qué Amén. es el matrimonio, ¿verdad? Y el punto número 1 nos dice que el matrimonio es una institución divina. Y el texto dice acá, el verso, ¿verdad?, del contenido de la lección, dice, decimos que el matrimonio es una institución divina porque Dios mismo lo ha instituido. Pablo describe este versículo de Génesis 2:24
Es lo que Dios declaró al realizar el primer casamiento. Adán no tenía ni padre ni madre, por lo tanto, esta declaración no fue realizada pensando únicamente en Adán y Eva, sino también en toda la humanidad. Es decir, que abarca todas las generaciones de todas las épocas y naciones del mundo. Obviamente, incluye también el matrimonio de Adán y Eva. No son los hombres ni las leyes de un país los que pueden determinar cómo debe ser un matrimonio. Solo lo puede hacer Dios, el creador del hombre y de la mujer. Él es quien instituyó el matrimonio. Podemos ver que la base original está en Génesis, ¿verdad? Génesis 2:24, donde nos dice, ¿verdad? Lo tengo acá, si quieres sí, te lo leo. okay. En Reina Valera nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Prácticamente en lo que leímos en Efesios, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Transcripción de lo que había sido dicho en el libro de Génesis, ¿verdad? Se está citando lo que el Señor dijo al principio del hombre y de la mujer. Como Pablo lleva siempre a la iglesia al origen, no está él mostrando un modelo diferente, sino está trayendo a ese tiempo, porque Amén. así, imagínense, en Génesis fue en la creación del mundo, Sí. en la creación del hombre, de Adán y de Eva, pero veo como Pablo acá sigue usando el mismo origen, no cambiando el método, no cambiando las leyes del Señor. El diseño es el mismo. El diseño es el mismo. Y como nos dice acá, ¿verdad? De que es Dios el creador del hombre y de la mujer, el dueño y el que instituyó el matrimonio. Porque en otras ocasiones se ha visto que dicen que fueron las leyes terrenales. Las terrenales que instituyeron el matrimonio, ¿verdad? Y no es así, sino que el dueño y el creador y el autor de lo que es la familia es Dios mismo. Amén. De hecho, en muchas oportunidades he podido aclarar esta situación. El Señor me ha permitido hacer muchas bodas y he escuchado en algunas de ellas al mismo tiempo se hace también por el civil, ¿verdad? Uh-huh. Y he escuchado al que era licenciado cuando está casando a esa pareja y les dice que es una institución social. Me ha llamado la atención cómo el mundo se ha apropiado de algo que le pertenece a Dios. Lo vemos en Génesis 2:24, que lo acabamos de estar leyendo, cómo nos revela la palabra que el matrimonio es una institución divina, no una institución social. El hombre piensa que es un invento del hombre mismo o del mundo. Entonces el mundo se ha tomado derechos o se ha atribuido derechos que no le pertenecen. Él mismo detallar leyes u órdenes para el matrimonio, apropiándose ellos del diseño de Dios y distorsionando y cambiando de una manera que ha causado muchos daños en muchas parejas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y nos damos cuenta que esto no es una institución social, esto es una institución divina. Todavía una boda, vamos a ver, anterior a esta que estuvimos realizando, el licenciado acababa de pasar y dice es una institución social y empezó él a mencionar, ¿verdad? Que las leyes terrenales así lo establecieron. Cuando yo tomé el tiempo les aclaré y les digo, no es una institución social, es una institución divina. Este no fue un invento del hombre, esto fue dicho y hecho por Dios, fue un invento más bien dicho de Dios, ¿verdad? Por eso el hombre no tiene derecho a cambiar el diseño de Dios. Todos debemos regirnos bajo el diseño de Dios, porque es Dios el dueño del matrimonio. Amén. Y entonces si Él es el dueño del matrimonio, Él creó las leyes que se establecen dentro del matrimonio, la forma en la que debe vivir un hogar, ¿verdad? El diseño de la familia es el Señor mismo el que lo creó. Es por ello de que la Escritura está llena de muchas cosas hermosas, sí, de actitudes que se deben de estar mostrando en una familia. Nuestras familias han sido creación del Señor. Hemos sido escogidos para la honra y la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado principalmente en el ser humano. Y el mundo entero se compone de familias. La sociedad se compone de la familia. Las escuelas, todo donde quiera, los ambientes donde nosotros nos desarrollemos, ahí
está implícito la familia, papá, mamá, hijos e hijas, ¿verdad? Todos ellos son parte de una familia. Por eso es que cuando el Señor estableció el origen del matrimonio, nos dice acá de que lo estableció en Génesis, en donde Adán y Eva no tenían padres. Significa de que Dios no solo estaba pensando o enfocó su mirada solamente en Adán y Eva, sino nos está diciendo para el mundo entero, para las generaciones venideras. Esto es lo que se ha establecido como ley, que Él es el creador de la familia. Así y que es. ha sido creada para la alabanza y gloria de su nombre. El matrimonio, como tú lo acabas de decir, ha sido creado para alabanza y gloria del nombre del Señor, no para desprestigio del nombre de Dios nuestro Padre, Amén. ¿verdad? Por eso hay muchas bases que hoy queremos sentar y lo queremos hacer a la luz de la palabra. Vayamos ahora a ver el punto número 2. Y dice que el matrimonio es un vínculo indisoluble. En otras palabras, mientras los dos vivan. Por eso cuando dos personas se casan, se juran, ¿verdad?, del uno al otro, serse fieles hasta la muerte. O como dicen, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Porque es un vínculo indisoluble. En otras palabras, no se puede disolver, no se puede deshacer. Una vez hecho, debe permanecer hasta el fin de los días de los dos contrayentes, ¿verdad? Así es. Entonces, vayamos a leer un poquito más. Nos dice: existen casos especiales por los que un matrimonio puede disolverse. Por ejemplo, infidelidad deliberada. El Señor Jesús dijo que todo hombre no debe separarse de su esposa, a no ser por infidelidad. Otro caso es violencia intrafamiliar, física, moral y psicológica. Pues un hogar donde existen golpes, aunque vivan unidos, moralmente están divorciados. Sin embargo, estos casos no se dan en los hogares que están verdaderamente guiados por el Espíritu Santo. Si por una u otra razón se da esta situación, la misma será evaluada por el cuerpo ministerial a fin de salvar el matrimonio, según nos lo dice en Mateo capítulo 19 y verso 9, lo cual nos dice la palabra: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Quiero que lo veamos en la versión PDT, siempre el versículo 9, y dice: entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha practicado inmoralidad sexual. Hay algunos puntos que quiero marcar acá porque son muy importantes. Por ejemplo, nos dice que es un vínculo indisoluble mientras los dos vivan. Como ya lo expliqué, no se puede deshacer. Pero la Escritura da una excepción por la que sí pueda disolverse un matrimonio, hablando de divorcio. Y es el último versículo que acabamos de leer de Mateo 19 y verso 9. En la versión Reina Valera nos muestra y dice salvo. Dice, un matrimonio no se puede disolver salvo. En otras palabras, nos está diciendo a menos que. Ahora, ¿cuál es la única excepción que la Escritura nos revela? Y nos dice que, bueno, mejor se los leo literalmente, y nos dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra. Dice, perdón, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Un hombre que se casa con otra, pero con su esposa no ha habido infidelidad, comete adulterio. O de igual manera, ¿verdad? Si la mujer después de este marido viene y lo deja y se casa con otro, pero este hombre no le ha fallado, ella adultera con otro. Simplemente lo dejó por algún capricho, porque las cosas ya no estaban bien. No pero supieron no marchar hubo bien en el ninguna matrimonio. ocasión de infidelidad, ¿verdad? Entonces Es adulterio. sí se comete adulterio. Ahí sí se comete adulterio. Pero la Escritura nos dice, ¿verdad?, que la única forma de que alguien se pueda divorciar no es por un capricho nada más de me caso con esta o me caso con este y si pues no me va bien me divorcio. El matrimonio no es así, es una unión indisoluble.
Cuando tú te casas, debes saber que es tu responsabilidad y la responsabilidad de la otra persona el lograr que todo esté dentro de el diseño y propósito del Señor, porque este matrimonio debe durar hasta el último día. Así es. Ahora, si aconteciera algo diferente, claro, en los matrimonios cristianos esto no debe suceder, porque los matrimonios cristianos tienen dirección del Espíritu del Señor. Los matrimonios cristianos, pues estas dos personas se casaron porque los dos eran amantes del Señor, porque los dos eran ejecutores del plan y diseño de Dios. Por lo tanto, este matrimonio no tiene por qué terminar mal. Este matrimonio va amparado por Dios. Amén. Y chequemos ahí algo bien importante. Es necesario que la persona que se va a casar sepa con quién se casa. Porque ¿cuántas personas, hombres o mujeres, se casan con un yugo desigual? Amén. Y esto termina en divorcio por violencia intrafamiliar o por agresión moral, aún agresión sexual o adulterio, ¿verdad? Dentro de ese matrimonio. Cosas que no debieron pasar, pero todo inició cuando se elige mal a una pareja. Eso no debe suceder. Tú estás soltero o estás soltera todavía, toma correctamente las decisiones. Nunca te cases en yugo desigual. Cuando hablamos de yugo desigual, no solamente estamos hablando de una persona que no está en el Evangelio. Amén. O una persona que no ha recibido a Cristo. Yugo desigual es aquella persona que aún estando dentro, pero no comparte el mismo propósito y diseño de Dios. Sabes que hay muchas personas dentro de las iglesias, pero son personas que están allí por estar nada más. Gente que no crece, gente que no se desarrolla, gente que lo único que quiere es salvación, pero ellos no son hacedores en el reino de Dios o inversionistas en el reino de Dios. Quiero decirte que esas personas son yugo desigual para ti. Así es. Retomando de nuevo este versículo que estábamos viendo, en la versión PDT nos dice: entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, lo que decíamos hace un momento. No por cualquier razón te vas a divorciar. De hecho, el Señor no avala el divorcio, pero solamente da una, ¿cómo le podemos decir? Salvo, como dice la Escritura, ¿verdad? Una salvación del matrimonio, aunque no es salvación, ¿verdad? Dice, salvo, dice en la versión Reina Valera, pero en esta versión dice la única razón, solamente da una razón para divorciarse. Y dice, la única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa, o en otros casos, si su esposo, ¿verdad? Es si su esposa le ha practicado inmoralidad sexual. Si su esposa le fue infiel con otro hombre o si su esposo, pues le fue infiel con otra mujer. Salvo, o como nos dice acá, la única razón. De lo contrario, quiero decirte que es una unión indisoluble. A muchas personas te has dado cuenta que les han metido en la cabeza que aunque su esposo la esté golpeando y la esté abusando moralmente, sexualmente, aunque su esposo que una y otra vez esté faltando al matrimonio con otras mujeres, pero dice, no, pero tú tienes que estar sumisa a ese hombre hasta que se acaben tus días, porque así lo prometiste. ¿Te has dado cuenta así que...? Es. Eso es lo que la cultura muestra, ¿verdad? El humanismo lo da como soluciones también, porque la otra opción es que la señorita o el muchacho se casa, pero ya con la idea de que si no resulta hasta el divorcio. Amén. Entonces se casan ya con la idea de que tienen esa salvedad. Por eso tal vez maltratan a su pareja. Por eso es que no luchan porque el hogar esté con un ambiente agradable. Amén. No se esfuerzan por él ser transformado, ella ser transformado, y que juntos, ¿verdad? Que dice la Escritura que ya no son dos, son Amén. Una sola carne. Entonces desde ese momento empiezan a vivir como uno solo dentro de ese hogar, ¿verdad? Entonces cuando se tiene la idea de que el divorcio es una salida, es una forma de liberarme de esta persona si no me va bien, es ahí donde tú decías, se dan tantas malas decisiones,
aunque sea con este me caso, dice la muchacha, ¿verdad? Es que no hay, yo quiero este y este quiero mamá, y nos encerramos en eso. hacer malas elecciones, que para nosotros pareciera bien, pero las demás personas observan, ¿verdad? Porque yo lo estoy viendo bajo el lente de la emoción, Amén. del enamoramiento, de la locura, pero los demás lo están viendo con el razonamiento. Entonces, cuando notan cuál es la realidad de él o de ella con la que se va a tener ese matrimonio, ¿verdad? Ese hogar, se vienen los consejos, las advertencias y tantas cosas. Amén. Pero como se piensa en que hay que si no funciona, hombre, Para eso tiene existe el divorcios. divorcio. Para eso existe, si no Dios lo avala, pues la Escritura lo dice. Pero es bueno poner este fundamento. Amén. Para que sepamos de que el matrimonio no es una decisión como ahora lo notan, ¿verdad? De que, ay, que me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, me divorcio. Hay personas que llevan 6 casamientos, por decir así. Se han casado 6 veces, 5 veces, 8 veces, y siguen divorciándose y se siguen casando. Y le echan la culpa a las parejas con las que han estado y no se dan cuenta que el problema han sido ellos mismos. Así es. Entonces, por falta de transformación, por falta de conocer el diseño del Señor, que nos dice, ¿verdad? Y que si el matrimonio es indisoluble, debo de entender que si estoy soltera o soltero, debo de prestarle tanta atención como cuando tú dices qué voy a estudiar, de qué me quiero graduar, sobre qué quiero trabajar en el futuro. Ah, bueno, quiero ser doctora, quiero ser maestro, quiero ser así. Y esa decisión la tomamos y la meditamos tanto, porque desde que estamos en sexto primaria, los padres empiezan a preguntarnos, ¿y qué quieres estudiar, hijo? ¿Verdad? Exacto. Y se vuelve mira, una pues, prioridad. imagínate tan qué grande. quiere ser en la vida. Entonces, ¿qué? El niño desde que está en sexto, si no es que antes, empieza a mentalizarse, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Y empieza a prestarle tanta atención a esa decisión, Amén. ¿verdad? Y cuando ya la toma, pues son pocas las veces en donde hay insatisfacción por haber tomado tal carrera, pero porque se meditó, se predeterminó y muchas cosas. Y de igual manera y con mayor prioridad debe ser esa decisión Con que mayor tomamos peso. sobre a quién vamos a elegir con la persona que queremos compartir el resto de nuestra vida, porque para nosotros el divorcio no debe ser una opción. Así es. Pero dice la Escritura, si tu ojo te es ocasión de caer, dice, es mejor que lo saques de ti y que entres tuerto al reino de los cielos y no con tus 2 ojos te vayas al infierno. O, por ejemplo, la mano, ¿verdad? Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice, es mejor que la cortes y la eches de ti y no que con tus 2 manos entres, es mejor que manco entres al reino de los cielos y no con tus 2 manos te vayas al infierno. Y así pudiéramos mencionar cada parte de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nos está revelando el apóstol Pablo? No es que vas a agarrar ahora pues un machete y te vas a empezar a cortar las manos y las piernas argumentando es que no vaya a ser que por tocar lo que no debo, por ver lo que no debo me vaya yo al infierno. Más bien lo que nos está diciendo es, si tus malas decisiones, ¿verdad? O el tomar una decisión te va a ser ocasión de caer, es mejor que te abstengas. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a verlo un poquito más adelante, pero dice allí que si, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que no vive en matrimonio, pero sí vive en familia. Quiero decirte que no es obligación el que te tengas que casar. Somételo al plan y diseño del Señor. Hace tiempo recuerdo que hermana Tania, esposa del profeta César del Cid, nos compartía en Poptún Petén respecto a esto, ¿verdad? Y nos decía, es que a la mujer desde pequeña se le empieza a meter en la cabeza que su mayor propósito debe ser el tener un esposo y tener hijos, antes que el plan y propósito de Dios. ¿Qué hacemos? Decía ella desde pequeños. Le compramos muñecas a nuestras hijas y les empezamos a decir, mira, es tu hija y tú eres la mamá. Y entonces la mujer empieza a tener la idea de que o se casa o se casa. Y no importa con quién se case, la cosa es que se case. Entonces, y esto viene a atar a muchas mujeres. Yo te quiero decir a ti, mujer, que sometas esto a la voluntad del Señor si eres soltera. Y te puedo decir, es mejor que soltera te vayas al reino de los cielos y no casada te vayas al infierno. No estoy diciendo que el matrimonio
te va a llevar al infierno. Más bien te estoy diciendo que si una mala decisión por tu apresuración o por tu inquietud de casarte, y no importa con quién te cases, eso te va a llevar al infierno, yo te digo, es mejor que dediques tu vida al Señor. Es mejor que más, hermanos, que nosotros pudiéramos decir, ¿verdad? Señor, aquí estoy, soy tuyo, soy tuya, tú determina mi vida, tú determina que no sean mis decisiones, sino que sean las tuyas, como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús no puso como prioridad indispensable el tener que casarse. De hecho, si te das cuenta, el Señor Jesús no se casó, no porque fuera malo, sino porque Él tenía una misión específica que cumplir. Entonces, pero vamos a ir un poquito más profundo en esto, queda un poquito más adelante, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, ahí en Génesis, ¿verdad? El texto que hemos estado tocando, ¿verdad? Nos dice de que el Señor hizo al varón y a la hembra y los unió para que sean una sola pareja. Es importante resaltar entonces que el matrimonio es una unión monógama. Amén. O sea, significa de que es una unión entre un hombre y una mujer. Eso es bien importante decirlo porque ahora en este tiempo ha sido mucho más fuerte el tema del lesbianismo, del homosexualismo. Ha sido un tema que se ha introducido de una manera tan abierta por la televisión, por el internet, a través hasta de las caricaturas. Los niños ya están viendo esos temas como de manera familiar entre ellos, ¿verdad? Porque están trabajando hasta la mente de los niños para que vayan viendo de que esto es normal, Amén, que esto es natural. Y es más, que hasta Dios lo avala, ¿verdad? Pero cuando nos dice la Escritura que Él hizo al varón, lo hizo singular, también a la mujer también la hizo en singular, y dice de que ellos se van a unir para tener una relación. Eso significa que no hizo a tres. Por ejemplo, no es que el matrimonio se componga de 3 personas o de 4, de 5, Amén, que la mujer puede tener hasta 5 maridos, ¿verdad? Y el hombre puede tener 5 mujeres, como se da en otras culturas. Pero los que ya estamos en la cultura del reino de Dios, debemos entender que el matrimonio fue creado para el hombre y la mujer, pero solamente ellos dos forman una pareja. Ese matrimonio se compone solamente de 2 personas, de manera singular. El hombre y la mujer se unen para formar un hogar. Y no dice 3, no dice 4. El Señor no habla en plural, el Señor habla en singular. Entonces, el matrimonio, según el diseño de Dios, es una unión monógama. Y esto significa entonces que es del hombre y la mujer un solo unidos, hombre y una sola mujer. Así es, que forman una sola carne. Amén. Cuando hablamos de una unión monógama, ¿verdad? No estamos hablando de una multitud de personas dentro del matrimonio, solamente un hombre y una mujer. Así que eso también es bien importante que nosotros podamos entenderlo. Hoy se da mucho el liberalismo, pero en el reino de Dios no somos liberales, pero sí tenemos libertad Amén, a través del Espíritu del Señor. Veamos el número 4. Dice una unión heterosexual, es decir, entre un varón y una mujer. Hay personas que no saben qué es heterosexual y homosexual. De hecho, un día me causó tanta gracia que algunas personas les preguntaron, ¿y usted es heterosexual? Y las personas, no, ¿cómo va a creer? Yo no soy eso, ¿verdad? Las personas no entienden ni saben. Te lo quiero explicar brevemente. Cuando hablamos de homosexual, estamos hablando de una persona que no está bien orientada o no tiene bien su orientación sexual. Homosexual podemos hablar de un hombre que le gustan los hombres o una mujer a la que le gustan las mujeres. Pero cuando hablamos de heterosexual, estamos hablando del diseño correcto de Dios, que es el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Amén. Por eso nos dice acá, pues es una unión heterosexual, es decir, escuche esto, entre un varón y una mujer, nunca entre 2 personas del mismo sexo. Dios llama abominación al pecado de homosexualismo o de lesbianismo. En Levítico capítulo 18 y verso 22 nos dice la Escritura, no te echarás con varón
como con mujer. Es abominación. Toda ley humana que apruebe la unión de los homosexuales está abiertamente en contra de la autoridad suprema del universo, que es Dios. Los legisladores de un país pueden elaborar leyes referidas a la economía, al comercio, el tránsito y otras áreas, pero el único que tiene la facultad de legislar sobre la moral, es decir, determinar lo que está bien o lo que está mal, es Dios. Nadie más, solamente el Señor. ¿Me puedes buscar, por favor, Romanos capítulo 1 y verso 21 al 32? Pero prestemos atención a lo que hoy estamos aprendiendo, que es una unión heterosexual. Dice, Dios, como lo explicamos hace un momento, Dios es el hacedor del matrimonio, por lo tanto, Él es el único que determina. Hoy estamos viendo que hay matrimonios entre personas del mismo sexo. Las leyes terrenales, los gobiernos están aprobando cosas como estas. Cuando alguien aprueba o hace algo como esto, está totalmente en contra de Dios, se ha rebelado contra Dios. Hoy, para que las personas aprueben la unión entre personas del mismo sexo, están utilizando muchas estrategias, como por ejemplo diciendo, es que tenemos que respetarnos. Tienes que respetar a las personas homosexuales o lesbianas. Muy bien, está excelente que nos respetemos. El problema es que por respetar a un hombre o a una mujer, le falta el respeto a Dios. La Escritura nos dice, ¿verdad? Nos revela la Escritura que hay personas que le son más fieles al hombre que a Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Le tendremos más respeto a los hombres que a Dios? ¿Le guardaremos más honor al hombre antes que a Dios? La respuesta correcta es Dios a quien nosotros le debemos honor y le debemos respeto. Nosotros debemos entender que el que ha diseñado al hombre y a la mujer ha sido Dios, y el que ha instituido el matrimonio ha sido Dios. Así que ningún hombre en ninguna parte del mundo, ningún gobierno, por mucho poder que tenga, tiene derecho de legislar sobre el matrimonio. El único que lo puede hacer es únicamente Dios. Amén. Y aquí nos da el fundamento en Romanos, ¿verdad? Nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oiga bien, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que la practican. Y hay una parte ahí que leíste donde dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira. La verdad de Dios es lo que hoy estamos mostrándote a la luz de la palabra. Cómo el Señor nos revela que es una unión monógama, que es una unión heterosexual, que Él es el que determina, ¿verdad? Únicamente el matrimonio entre el hombre y la mujer. El hombre no tiene ningún derecho de legislar en todo esto, y quien lo haga se está poniendo en contra de Dios y está cambiando la verdad de Dios por la mentira. Amén. Veamos algunos objetivos del matrimonio y la familia. Vamos a ver el número 1. ¿Nos lees el primero? Vamos a ver que el objetivo que el matrimonio y la familia tiene es un objetivo trascendente. Amén. Y esto es maravilloso porque dice que todos cooperamos con el propósito eterno de Dios. Eso es un objetivo trascendente, ¿verdad? Cooperar con el propósito eterno de Dios. ¿Y cómo se realiza este propósito? Dice que es teniendo hijos y criándolos para Dios. Las Escrituras enseñan que todo es de Dios. Todo es por Dios y todo es para Dios. La familia no es nuestra ni para nosotros. Cuando Dios le dijo al primer matrimonio, fructificad y multiplicaos, estaba dándole un mandamiento que apuntaba a la realización de su propósito eterno, que es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. El propósito de Dios era el de multiplicar su imagen en cada hombre y en cada mujer. Este es el propósito trascendente del matrimonio. Todo trabajo, todo esfuerzo, todo sacrificio en la procreación y crianza de los hijos es un servicio brindado a Dios. Sea cocinar, lavar, limpiar, atenderlos, proveer para sus necesidades y sobre todo educarlos e instruirlos en los caminos del Señor. Amén. El propósito trascendente del Señor a través de la familia es que su imagen sea revelada en los hijos, revelada en el padre, en la madre, en los hijos y en los que vienen, ¿verdad? Sí. O sea, que de generación en generación se transmita su imagen, sí, se transmita su plan, se transmita su propósito. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Hay hijos apasionados, hay hijos que hablan del Señor, hay hijos sumergidos en ese propósito. Se encuentran hijos en tu familia y en el área donde tú vives. Observas que las familias están siendo levantadas como columnas, como personas que trascienden, ¿verdad? Que llevan el evangelio como gente que vivido, es influyente, que influye en la sociedad. Es que somos nosotros los llamados a trastornar la sociedad. Somos nosotros a través de nuestra familia que el Señor nos ha dado eso, ¿verdad? Somos punta de lanza en donde quiera que estemos. Sí. Pero ¿cómo? A través de dar a conocer nuestros dones. No, a través de que la imagen de Cristo sea revelada en nosotros. Y dice acá entonces de que teniendo hijos y criándolos para Dios, vamos a estar cumpliendo con el objetivo trascendente de la familia. Pero también me agrada mucho esto, dice que todo es de Dios, que todo es para Dios, todo es por Dios. Todo sacrificio. Y que todo lo que hagamos es para el Señor. Por ejemplo, por eso es de que cuando los criamos, cuando cuidamos de nuestro hogar, cuando limpiamos, dice acá, ¿verdad? Cuando cocinamos, lavar, planchar y todas las tareas que hacemos en nuestro hogar, todo debe de ser en pro del propósito, ¿verdad? Sí. En pro de que su imagen sea revelada. Por eso es de que cuando una familia está cumpliendo con este objetivo, en el hogar hay paz, en el hogar hay gozo, en el hogar no hay pleitos, ¿verdad? No se pelean por las tareas del hogar, los hijos no se están jalando de las greñas, como decimos aquí en Guatemala, porque solo a él lo manda y porque solo a mí. No nos peleamos porque hay una organización, porque ahí se está cumpliendo el objetivo de Dios. Amén. Porque como el carácter de Cristo se está revelando, se está forjando en ellos. Todo eso está en común acuerdo, ¿verdad? Amén. Todos colaboran bajo un mismo objetivo. Y por eso dice que es los objetivos del matrimonio, y este primer objetivo dice que es un objetivo trascendente.
Amén. Se llama trascendente porque no tiene limitaciones. Así es. No se limita únicamente a los pensamientos humanos, ¿verdad? Como por ejemplo, creer que con respecto a los hijos, ¿verdad? Lo único que le corresponde a los papás es criarlos. Hablando de el papá trabaja duro, se va a las 5 de la mañana, 4 de la mañana a trabajar, regresa ya tarde con sustento para la casa, con el alimento que es comida y bebida, y la mamá pues lavando, planchando, haciéndoles de comer, muchas cosas así, ¿verdad? Esto tan solo es una pequeña parte, eso no es el objetivo trascendente, aunque es muy importante, porque son sacrificios que hacemos para el Señor. Pero ¿cuándo se convierten verdaderamente en sacrificios para el Señor todo esto? Cuando no nos limitamos solamente a trabajar de esta manera, sino que estamos llevando a nuestros hijos a que obtengan la misma imagen y semejanza de Dios. Como nos dice esta parte de este objetivo que nos acaba de leer mi esposa, nos dice tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y esto lo ha olvidado mucho las personas, ¿verdad? Están tan afanados en trabajar, en darles de comer, en darles estudio, que se les olvida que sus hijos deben ser semejantes a Jesús. Amén. Dice, el propósito de Dios era de multiplicar su imagen en cada hombre y en cada mujer. Ese debe ser nuestro propósito también, que la imagen de Dios sea en nuestros hijos y sea en nuestras hijas. Amén. La otra parte, como decía mi mamá, ¿verdad? Decía, es que darle de comer a los hijos es sencillo. Y a veces eso es lo que los papás ven complicado. Dice mi mamá, pues yo trabajé duro por mis hijos y eso es lo más sencillo. Pero forjar en ellos el carácter, no carácter a nuestra manera, sino el carácter de Cristo, eso es de suma importancia. Eso requiere mucho cuidado. Así que no te descuides tú como papá, como mamá, como esposos, en sus hijos. Recuerde, lo más importante, lo primordial, es que Cristo sea formado en ellos. De lo contrario, no estás alcanzando el objetivo trascendente. Te estás quedando solamente limitado a como hace todo el resto del mundo. Sí, me veo así el ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Que en él se cumplió ese objetivo trascendente, porque él ya era como una generación que venía Amén. Siendo trabajada, ¿verdad? Sí. Porque su abuela y su mamá. madre tenían virtudes del Señor, ¿verdad? Una fe no fingida, dice la Escritura. Y esa fe no fingida, o sea, él era un hombre verdadero, ¿verdad? Su abuela y su mamá se habían encargado no solo de lavarle, plancharle y darle de comer, sino de forjar en él la imagen de Cristo. Por eso fue elegible, por eso fue un hombre elegible. Dentro de muchos, Pablo puso su mirada en él y se lo llevó a servir al Señor. Entonces, que busquemos eso, ¿verdad? En nuestros hijos. No busquemos que tanto ellos sean, sí, que busquen su preparación y todo, pero que no quede atrás ni se eche abajo el propósito del Amén. Señor, que es lo más importante, lo prioritario, ¿verdad? Y esto lo debemos buscar desde el principio. El matrimonio está compuesto por dos personas adultas, maduras, con la capacidad de forjar en sus hijos la imagen del Señor Jesucristo. No debería darse, ¿verdad? El que, como decimos, los hijos se descarrían. Los hijos toman la forma de pensar del mundo y después los papás ya no hayan qué hacer con ellos. Entonces vienen los papás y se los dejan, como dicen, a Dios, dicen ellos, ¿verdad? Pero eso no es dejárselos a Dios, eso es dejárselos al diablo. Cuando dice, bueno, ya no puedo hacer nada con mis hijos, mejor los dejo en las manos de Dios. No le estás dejando en las manos de Dios. Más bien lo que estás haciendo es dejándolos en las manos del diablo. Dejarlos en las manos de Dios es cuando tú no te das por vencido. Es cuando tú no te das por vencida y Amén. Continúas fielmente viendo de entregarle las palabras del Señor, evangelizarlos en la mañana, al mediodía y en la tarde, darle los preceptos, estatutos, mandamientos del Señor, ¿verdad? No es como decimos, mejor los dejo en las manos del Señor. ¿Cuántos padres han abandonado a sus hijos porque ya no pueden hacer nada con ellos? No hace mucho tiempo vi un caso así, una pareja con uno de sus hijos y donde se dieron cuenta ellos, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta que habían hecho muy mal trabajo en su hijo y ahora ya está grande y ellos le dicen una cosa y él responde 2 o 3,
Entonces mejor dijo el papá, mejor lo mando a otro país y ojalá que allá sí lo puedan, ¿qué? Corregir, lo puedan ubicar, porque yo ya no puedo hacer nada por él. Esto es cobardía. ¿Y cuántos padres dicen, mejor los mando para allá, mejor los mando para allá, tal vez allá lo componen o tal vez allá? Estás entregando tu responsabilidad en manos de personas que no tienen nada de responsabilidad sobre lo que a ti te corresponde hacer como padre y madre que el Señor te ha hecho y te ha puesto. Amén. Quiero ir al objetivo número 2. Dice, objetivo de relación. Establecer una relación, establecer una relación establece de amor y unidad entre los cónyuges. La persona humana es un ser físico, sexual, sentimental, romántico, emocional, afectivo, psicológico, creativo, espiritual. Dios dijo al principio en Génesis capítulo 2 y verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto es válido también en cuanto a la mujer. En esa ocasión no se dijo de la mujer porque la mujer nunca había estado sola. El matrimonio conforma la relación, establece y estable y permanente, pensada por Dios para que dentro de ella el hombre satisfaga la necesidad total de su mujer y la mujer la necesidad total del marido. La actitud de cada cónyuge debe ser la total donación del uno al otro, procurando el bienestar integral del cónyuge. Y para eso brindará compañerismo, amor, cariño, comprensión, apoyo, elogio, romance, afecto, sexo. Todo esto se desvirtúa muy fácilmente cuando la motivación se invierte y en vez de procurar el bien del otro, se busca la satisfacción y el bienestar propio a través del otro. Cuando se prioriza el deseo de recibir al de dar. Cuando se busca ser amado en vez de amar. O sea, cuando prevalece el egoísmo por sobre el amor. Cuando hablamos del matrimonio estamos hablando de una relación en la cual los dos son responsables del bienestar de ambos. El hombre no se casó con una mujer para que de aquí en adelante la mujer cuide de él, para que ella lo haga sentir bien, para que si se enferma ella lo apapache, para que si le suceden cosas ahí está ella como enfermera, como qué más, como todo, ¿verdad? Lo que él necesita, pero él no da nada a ella. O la mujer a veces va con la idea también equivocada al matrimonio. Bueno, ahora un esposo, un hombre que me va a cuidar, un hombre que me va a amar, etcétera, etcétera. Y a veces terminamos exigiendo de la otra persona todo y nosotros no damos nada. Y por eso muchos matrimonios se acaban. Se acaba el amor, ¿qué más? Ya se vuelve, ¿qué? Algo insípido. Y es porque no entendemos que es una responsabilidad mutua el bienestar de este matrimonio, viendo el hombre por la mujer, hablando de ella integralmente, como los aspectos que acabo de leer, y la mujer viendo integralmente por su marido. En el matrimonio no cabe el egoísmo. No es, bueno, aquí yo soy el hombre, ¿verdad? Y mi mujer es la encargada de poner armonía en el matrimonio. Yo vengo con mal humor, pero ella es la encargada de alegrarme. No, en el matrimonio ambos son responsables de la armonía, del respeto, de la ayuda, etcétera, ¿verdad? Así es, no es una relación egoísta, ¿verdad? Y no es que la mujer tenga que tener la actitud de que ella debe ser la que debe ser apapachada siempre, amén, elogiada siempre, de que el marido, que ella tiene que ser los dos ojos del marido, y porque ese es el objetivo de muchas mujeres, ¿verdad? Encontrar un hombre de que siempre las ande poniendo como en un pedestal, que no sabe ni dónde ponerlas ya. Y que la mujer es el todo para él. Claro, nosotras las mujeres siempre tenemos eso, ¿verdad? De que nos gusta que nos amen, que nos apapachen, que estén con nosotras. Tenemos esa virtud más que el hombre, pero no por eso vamos a convertirnos en egoístas.
en decir que solo nosotras queremos el cuidado, que solo nosotras queremos el aprecio, que nosotras somos las que tenemos. Entonces se convierte en que la mujer es como un dios para el varón. Para el hombre. Y en realidad no, sino que los dos están buscando su propio bienestar. Los dos se dan el mismo nivel de afecto. Los dos se van a dar el mismo nivel de cuidado. O sea, los dos. No es que Son él responsables. tiene que ser con mayor fuerza sus virtudes hacia mí, cuando yo también tengo que estar alimentando ese amor y ese cuidado. Amén. Entonces, cuando se trabaja de esa manera mutua, se logra tener un matrimonio de acuerdo al propósito del Señor. Un matrimonio estable, ¿verdad? Amén. Un matrimonio donde no hay egoísmo, es un matrimonio donde tampoco cabe la violencia, donde no cabe, ¿qué más? El violar los privilegios o derechos de la otra persona, sino más bien es una relación en la cual cada uno, ¿verdad?, cumple con su responsabilidad, el uno viendo el bienestar del otro. Claro, Amén. se va a cuidar a sí mismo, pero tiene la responsabilidad de cuidar también de la otra persona. Amén. También está el objetivo social. El objetivo social es lograr la integración armoniosa de toda la sociedad. La familia es la base fundamental de la sociedad, es la trama principal sobre la que se construye un tejido social saludable según el plan de Dios. No podemos inventar algo mejor que lo que Dios ya ha creado e instituido. Los hijos que nacen necesitan un papá y una mamá. Necesitan que sus padres estén unidos, que se amen, que se traten bien y que juntos formen un nido u oasis de paz y de amor donde crecen seguros. Amén. Qué bonito lo que nos dice acá, ¿verdad? No podemos inventar algo mejor que lo que Dios ya ha creado e instituido. Sin lugar a duda, el matrimonio ha sido la mejor creación de Dios, ¿verdad? Amén. Porque el vivir en matrimonio y vivir en familia es lo más maravilloso que puede haber. Porque en la familia se puede experimentar el amor, ¿verdad? El cuidado, el tener un hogar, un techo en donde poder compartir momentos agradables. Y eso es lo que los hijos deben ver en nosotros, ¿verdad? Que vean a los padres bien establecidos, sobrios, dirigiendo a la familia con la mentalidad del reino de Dios, porque dice que los hijos necesitan ver a sus padres que estén unidos, que se amen, que se traten bien y que juntos formen ese nido de amor, ese oasis en donde es agradable estar. ¿Cuántos hijos no están agradados en casa? Prefieren andar con sus amigos, con sus amistades, pero no estar en pero casa. no estar en la casa, no les gusta estar en la casa. Ese es algo que debemos de prestarle mucha atención. ¿Por qué mi hijo no quiere estar en casa? ¿Por qué prefiere andar allá afuera? ¿Por qué no pasa tiempo con nosotros? ¿Qué es lo que él está observando? No creo que esté observando un ambiente agradable, un ambiente, ¿qué dice acá? De amor, de armonía, y mucho menos un nido, ¿verdad? O un oasis que dice de paz y de amor, donde ellos crecen, sino que están viendo otras cosas. Pero es importante que estos puntos se estén evidenciando en nuestro hogar. Sí, si tú eres un matrimonio o eres papá y mamá, observa detenidamente lo que hoy está diciendo mi esposa. ¿Por qué a los hijos no les gusta estar en casa? ¿A qué se debe que a la menor oportunidad prefieren salir, irse a otro lado? Y cuando están en casa tal vez no platican contigo, no quieren sentarse juntos, por ejemplo, a ver una película, a estar juntos en la mesa, a reír sencillamente, ¿verdad? Como familia. ¿Por qué prefieren estar con otras personas antes que en casa juntamente con sus papás? Eso revela mucho y es muy posible que esté faltando mucho de lo que hoy estamos leyendo acá, que tal vez aún ni la relación como pareja es la más sana y la más correcta. Los hijos necesitan ver un ambiente de paz, de amor, de armonía, sentirse protegidos en el hogar. Por eso ellos anhelan estar allí. Un día te escuché decirle a nuestra hija, le decía, Abril, tú eres muy bendecida porque tienes un papá y una mamá que te aman mucho. Eso conmovió mucho mi corazón
porque cuántos hijos hay que no tienen el amor, el afecto de sus padres. Amén. Nunca recibieron un verdadero, ¿cómo podemos decir? Nunca tuvieron un verdadero nido de amor donde vivir. Tal vez tuvieron maltratos, o posiblemente a ellos no los maltrataron, pero vieron el maltrato entre su papá y su mamá. Parejas disfuncionales, y esos hijos no pudieron disfrutar de la verdadera paz y armonía y amor dentro de su casa. Así que somos responsables todos nosotros de lograr eso en nuestros hijos. Continuemos viendo. No todos tienen que vivir en matrimonio, pero sí todos pueden vivir en familia. Hay personas que por diferentes razones no viven en matrimonio. Las razones pueden ser diversas: vocación, circunstancias, impedimentos u otras. Jesús no se casó, pero vivía en familia. Los primeros 30 años con sus padres y luego con sus discípulos. Esto es bien importante. Vuelvo a leerlo. No todos tienen que vivir en matrimonio, no es un mandato. De hecho, el matrimonio no se establece como un mandato, pero si decides casarte, tienes que apegarte a lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? A estar dispuesto a vivir bajo el diseño de Dios para el matrimonio. Si no estás dispuesto, es mejor que no te cases. Si no lo vas a hacer con la persona correcta, es mejor que no te cases. No es un mandato el matrimonio. No es, ¿qué más? No es una imposición, aunque la sociedad hoy en día presiona a las personas para que se casen. Y es excelente que puedas casarte y glorificar al Señor, tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si algo no va bien con esto, como lo decía hace un momento, si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que lo eches fuera de ti y que entres tuerto al reino de los cielos y no con tus dos ojos te vayas al infierno. Entonces, recordemos esto que es bien importante. Y dice Jesús no se casó, pero vivía en familia los primeros 30 años con sus padres y luego con sus discípulos. Y también podemos ver, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, a través de sus años de ministerio, aparece sin esposa, pero siempre acompañado de varios colaboradores. La integración a la familia consanguínea no constituye la única opción. Es lo más frecuente para la mayoría, pero no necesariamente tiene que ser así para todos. Existen otras posibilidades desde las que se puede servir a Dios y cooperar muy interesantemente, con excepción de las relaciones sexuales. Se puede disfrutar de la alegría de vivir en compañía, amar, ayudar, apoyar y hacer bien a muchos que lo necesitan. Todo ser humano tiene necesidad de habitar en familia. Es allí donde la iglesia juega un papel importante, y es cuando la iglesia puede convertirse en una iglesia familia. Es maravilloso ver todo esto, porque es cierto, está el matrimonio y la familia, que es una constitución, es divina, una institución divina, ¿verdad? Pero dice acá de que el vivir en familia no necesariamente es casarse, es tener esposo o esposa o tener hijos. Amén. Sino que alguien que no está casado, que no tiene esposo o no tienes esposa, no tienes hijos, con eso no significa que no estás o no perteneces a una familia. O que no puedes tener alegría. O no puedes tener el gozo y el gozo, la alegría de convivir o de vivir en compañía de otros. Es más, la iglesia es una iglesia familia. Es por ello de que la iglesia está compuesta de muchos solteros, casados, niños, gente que nunca se ha casado, ¿qué más? Divorciados también pueden haber, ¿verdad? Por las causas que estuvimos mencionando, personas que tal vez viudos o viudas. Viudos, perdón, eso también iba a mencionar, están en la iglesia de Cristo y se sienten en familia porque somos una familia. Amén. No es que eso les haga falta, ¿verdad? Tal vez no pudo suceder en ellos, pero no por eso se van a quedar sin tener la experiencia de vivir en relación familiar. No por eso no van a alcanzar la plenitud de Cristo. Por eso es de que la iglesia está formada de hermanos y hermanas, porque todos somos hijos de Dios. Sí. Tenemos a nuestro Padre Dios, y por eso de que todos formamos una sola familia en Cristo Jesús. No hay lugar a que nos sintamos solos, porque tenemos a nuestros hermanos en Cristo que pueden estar en compañía de nosotros y
compartir nuestras alegrías, nuestros triunfos, pero también aquellas situaciones difíciles. Podemos confiar en ellos, que ellos nos van a ayudar. Ellos nos van a apoyar, nos van a dar consejo, nos van a dar ánimo, fortaleza. Amén. Y por eso quiero que escuches 3 directrices que tiene esta lección. La primera directriz dice: evalúa tu relación como pareja y mediten en ella. ¿Cómo lo vas a hacer? Amén. De 2 maneras. Una, personalmente. ¿Cómo está mi relación como pareja, pero personalmente? Hablando de cómo he sido yo. Amén. Y segundo, como pareja, ¿verdad? Los dos juntos, es importante que conversen. Hay muchos matrimonios donde no hay comunicación. Cuando decimos comunicación, no es que no hablen, porque hay matrimonios que pasan hablando todo el día, platican de esto, aquello, del otro, pero lo que menos hacen es saber cómo están ellos dos, ¿verdad? El uno con el otro. Entonces, eso es de vital importancia. Número 2, trata de mantenerte en comunicación con tu pareja, lo que decía hace un momento. No es que platiques todo el tiempo con ella o que ven una película juntos, leen la escritura juntos, eso es excelente. Pero aquí está hablando ya de la comunicación que tiene que ver con la relación de ambos, ¿verdad? Así es. Y número 3, si necesitas ayuda, busca a tu discipulador, al pastor de la iglesia. Hay un discipulador, hay un pastor, o hay hermanos dentro de la iglesia que son gente madura, gente guiada por el Señor, gente espiritual. Amén. Que podrá ayudarte en alguna situación de tu matrimonio o de tu familia. No dudes en buscar ayuda. A veces por la pena nos quedamos sin buscar ayuda. Primero, sin duda alguna, es la dirección del Espíritu del Señor. Amén. Pero también el Espíritu da dirección a través de las personas. Pero tienes que tener cuidado a quienes te acercas a pedir ayuda. Verifica bien, no solamente porque sea un discipulador, no solamente porque sea el anciano o la anciana de la iglesia, sino que verdaderamente sea una persona que tiene el testimonio y que es una persona espiritual, que tendrá la sabiduría y la dirección del Espíritu para poder guiarte. Te amamos mucho, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, deseamos con todo nuestro corazón que tu matrimonio sea gobernado por Dios y que sea su Espíritu el que establezca ese reino glorioso, de manera que puedas cumplir el propósito y diseño del Señor. Amén. Te enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima. Amén. Dios te bendiga.